Tarot Luna de Sangre. Lectura zodiacal para damas y caballeros, relacionada al tema del amor. Para el signo Sagitario. De fecha 22 de mayo de 2026 y válido para los próximos meses. Sagitario. Lectura de amor para solteros, en pareja o en proceso de ruptura. Si esta lectura apareció frente a ti hoy, no fue casualidad. Porque las cartas traen un mensaje extremadamente fuerte para tu vida sentimental. Y honestamente, alguien sigue pensando muchísimo más en ti de lo que imaginas. Aunque intente distraerse, aunque aparente frialdad, o incluso aunque haya decidido alejarse, emocionalmente todavía no logra cortar completamente esta conexión. Porque contigo no existió una historia cualquiera. Aquí hubo intensidad, deseo, emociones difíciles de controlar, y una conexión que dejó huellas profundas en ambos corazones. Y escucha esto atentamente, Sagitario, las cartas muestran que algo está comenzando a moverse en silencio. Un regreso inesperado, una confesión sentimental, o una conversación que podría cambiar completamente el rumbo de esta historia. Porque alguien ya no puede seguir ocultando lo que siente por ti. Y honestamente, esta lectura podría confirmar exactamente aquello que tu intuición viene sintiendo desde hace tiempo. Si estás soltero, las cartas muestran una energía nueva acercándose a tu vida. Pero cuidado, porque también aparece alguien del pasado que todavía sigue emocionalmente conectado contigo, y podría intentar regresar cuando vea que estás empezando a sanar. Si estás en pareja, las cartas revelan emociones profundas que han estado escondidas detrás del orgullo, el silencio o la rutina. Aquí alguien necesita hablar desde el corazón antes de que la distancia emocional siga creciendo. Y si estás atravesando una ruptura, prepárate, porque las cartas muestran nostalgia, arrepentimiento, y una persona que podría darse cuenta demasiado tarde de cuánto significabas realmente para su vida. Pero escucha esto cuidadosamente, Sagitario, esta lectura no llega solamente para hablarte de otra persona. Llega para mostrarte cuánto has evolucionado emocionalmente después de todo lo vivido. Porque ahora ya no quieres relaciones vacías. Ya no quieres amores ambiguos ni personas incapaces de valorar tu energía. Ahora buscas algo real. Una conexión sincera, intensa, leal, y capaz de elegirte incluso cuando las cosas se complican. Y honestamente, las cartas muestran que el universo está preparando movimientos emocionales muy importantes para ti. Porque alguien podría romper el silencio muy pronto. Y lo que esta persona siente, podría ser muchísimo más fuerte de lo que aparenta. Pero la última carta de esta lectura traerá una revelación tan poderosa, que podría cambiar completamente tu manera de ver esta conexión. Así que quédate hasta el final, Sagitario, porque hoy las cartas vienen a revelar quién todavía sigue emocionalmente atrapado en tu energía, y quien podría arrepentirse profundamente de haberte dejado ir. Ronda 1, Sagitario. Quiere acercarse, pero el orgullo y el miedo siguen bloqueando esta conexión. Sagitario, las cartas de esta ronda llegan con una energía extremadamente intensa y contradictoria. Porque aquí alguien siente un impulso muy fuerte de acercarse a ti, pero al mismo tiempo sigue atrapado entre el orgullo, el conflicto emocional y el miedo a enfrentar lo que realmente siente. Y honestamente, las cartas muestran que esta historia todavía no está completamente cerrada. Carta 1, Caballero de Varas. Sagitario, el Caballero de Varas aparece cuando alguien no logra resistirse a una conexión. Porque esta carta habla de deseo, impulsividad, atracción intensa, y una energía emocional que vuelve una y otra vez, aunque intente escapar. Y escucha esto cuidadosamente. Aquí hay una persona que piensa constantemente en buscarte. Porque contigo existió algo apasionado. Una conexión intensa. Difícil de controlar.
y emocionalmente imposible de ignorar. Las cartas muestran mensajes impulsivos, acercamientos inesperados, y una persona que podría aparecer nuevamente cuando menos lo esperes. Pero honestamente, el Caballero de Varas también revela cierta inestabilidad emocional. Porque aquí alguien quiere acercarse, pero todavía no sabe cómo manejar toda la intensidad que siente contigo. Si estás soltero, las cartas muestran la llegada de una conexión muy fuerte a nivel emocional y físico. Pero también aparece alguien del pasado que todavía sigue pensando en ti con muchísimo deseo. Si estás en pareja, las cartas muestran pasión viva, pero también impulsividad y emociones que necesitan equilibrio antes de provocar discusiones innecesarias. Y escucha esto atentamente, Sagitario, la siguiente carta revela el verdadero conflicto que está frenando esta historia. Carta 2, 5 de espadas. Sagitario, el 5 de espadas habla de orgullo, heridas emocionales y conflictos que dejaron marcas profundas. Y honestamente, aquí hubo palabras que dolieron muchísimo. Silencios. Distancia emocional. O situaciones que dejaron una sensación de derrota dentro de esta conexión. Porque esta carta muestra que alguien todavía sigue atrapado emocionalmente en lo que ocurrió entre ustedes. Y escucha esto cuidadosamente. Aquí existe arrepentimiento. Pero también miedo. Miedo a volver a sufrir. Miedo a ser rechazado. Y miedo a descubrir que tú ya no sientes lo mismo. Las cartas muestran una lucha emocional muy fuerte. Porque alguien quiere acercarse, pero su orgullo todavía sigue levantando barreras. Si estás atravesando una ruptura, el 5 de espadas confirma que aquí todavía quedaron asuntos pendientes. Y honestamente, veo una persona que aparenta haber seguido adelante, pero internamente sigue reviviendo esta historia una y otra vez. Si estás en pareja, las cartas muestran tensión acumulada, conversaciones pendientes y emociones reprimidas que necesitan salir antes de seguir dañando la relación. Pero escucha esto atentamente, Sagitario, la última carta revela por qué esta conexión sigue completamente detenida emocionalmente. Carta 3, 2 de espadas. Sagitario, el 2 de espadas habla de bloqueo emocional, indecisión y silencios difíciles de romper. Y honestamente, aquí alguien no sabe qué hacer con lo que siente por ti. Porque esta carta muestra a una persona atrapada entre dos emociones. Acercarse o seguir huyendo. Hablar o continuar escondiendo lo que siente. Y escucha esto cuidadosamente. Aunque exista distancia, emocionalmente esta persona sigue completamente conectada contigo. Pero el miedo a enfrentar la verdad sentimental sigue paralizando esta historia. Las cartas muestran pensamientos constantes, confusión emocional, y alguien intentando aparentar frialdad, cuando en realidad sigue profundamente afectado por ti. Si estás soltero, el 2 de espadas indica que podrías encontrarte entre dos caminos sentimentales. Porque mientras una nueva energía se acerca, también aparece alguien del pasado intentando volver a entrar en tu vida. Y eso podría generar muchísima confusión emocional. Si estás en pareja, las cartas muestran necesidad urgente de comunicación sincera. Porque aquí el silencio está comenzando a pesar más que las palabras. Y honestamente, Sagitario, las cartas dejan un mensaje muy importante para ti. No persigas a quien todavía no sabe lo que quiere hacer con tus sentimientos. Porque tú mereces claridad emocional. Mereces reciprocidad. Y una conexión capaz de elegirte sin miedo. Pero escucha esto cuidadosamente. Aunque alguien intente resistirse, las cartas muestran que emocionalmente todavía no logra soltarte completamente. Y algo podría comenzar a moverse muy pronto. Ronda 2, Sagitario. Aunque intente ocultarlo, alguien empieza a comprender tu verdadero valor. Sagitario,
las cartas de esta ronda llegan con una energía completamente distinta. Porque después del conflicto, la distancia y los silencios emocionales, algo comienza a iluminarse dentro de esta historia. Y honestamente, las cartas muestran que alguien está empezando a ver esta conexión desde una perspectiva mucho más profunda. Carta 1, Arcano 19, el Sol. Sagitario, el Sol aparece cuando la verdad finalmente comienza a salir a la luz. Y escucha esto cuidadosamente. Aquí alguien empieza a entender todo lo que realmente siente por ti. Porque esta carta habla de claridad emocional, reconocimiento sentimental y una conexión que ya no puede seguir escondiéndose detrás del orgullo o la confusión. Las cartas muestran pensamientos muy intensos. Nostalgia, deseo de acercamiento y una persona que poco a poco comienza a comprender cuánto significas realmente para su vida. Y honestamente, veo una energía de despertar emocional. Porque alguien que antes actuaba desde la indecisión, ahora empieza a sentir miedo de perderte definitivamente. Si estás atravesando una ruptura, el Sol muestra posibilidades importantes de reconciliación o acercamiento. Pero esta vez la energía se siente muchísimo más sincera. Aquí alguien entiende que contigo existió algo difícil de encontrar. Si estás soltero, las cartas anuncian una nueva etapa sentimental muchísimo más luminosa para ti. Una conexión auténtica podría acercarse muy pronto. Pero escucha esto atentamente. También aparece una persona del pasado que todavía sigue emocionalmente afectada por tu energía. Y eso podría provocar un regreso inesperado. Si estás en pareja, las cartas muestran sanación emocional, conversaciones importantes y momentos donde el amor vuelve a sentirse mucho más fuerte. Pero honestamente, Sagitario, la siguiente carta revela el conflicto interno que todavía sigue existiendo detrás de esta historia. Carta 2, 7 de varas. Sagitario, el 7 de varas habla de resistencia emocional. Porque aunque alguien ya no pueda negar lo que siente, todavía sigue luchando contra sus propios miedos internos. Y escucha esto atentamente. Aquí existe orgullo, barreras emocionales y una persona intentando protegerse, aunque en el fondo desea acercarse muchísimo más a ti. Las cartas muestran miedo a salir herido nuevamente, miedo a perder el control emocional y sobre todo, miedo a descubrir que tú ya no estás dispuesto a esperar. Porque honestamente, esta persona siente que podría perderte definitivamente si sigue guardando silencio. Si estás atravesando una ruptura, el 7 de varas confirma que aquí todavía existe una batalla emocional muy fuerte. Porque alguien quiere acercarse, pero todavía no sabe cómo derribar las barreras que construyó alrededor de su corazón. Si estás en pareja, las cartas muestran necesidad urgente de bajar la defensiva emocional. Porque el amor todavía existe, pero el orgullo puede terminar alejando aquello que realmente desean conservar. Y escucha esto cuidadosamente, Sagitario, la última carta revela lo que el universo realmente quiere construir para ti sentimentalmente. Carta 3, Reina de Pentáculos. Sagitario, la Reina de Pentáculos representa estabilidad, valor emocional y amor maduro. Y honestamente, esta carta aparece cuando una persona empieza a comprender el verdadero valor de quien tiene frente a sí. Porque aquí alguien está comenzando a entender algo muy importante. No es fácil encontrar una energía como la tuya. Las cartas muestran admiración, respeto emocional y sentimientos que comienzan a volverse muchísimo más serios y profundos. Porque la Reina de Pentáculos no habla de juegos sentimentales. Habla de construcción emocional real. De alguien que ya no quiere perderte. Y que podría comenzar a actuar de manera mucho más estable y sincera, pero esta carta también habla de ti, Sagitario. Porque después de todo lo vivido, estás entrando en una etapa donde empiezas a reconocer muchísimo más tu propio valor emocional.
Ahora ya no aceptas relaciones vacías, ni personas incapaces de elegirte con claridad. Ahora buscas estabilidad, reciprocidad, lealtad y conexiones capaces de darte paz emocional. Y honestamente, las cartas muestran que el universo está comenzando a mover energías importantes para ti. Porque alguien podría regresar con una actitud completamente distinta. Más madura. Más consciente. Y con muchísimo miedo de perderte definitivamente. Pero escucha esto atentamente, Sagitario, la reina de pentáculos trae una advertencia poderosa. No entregues nuevamente tu corazón a quien no esté dispuesto a cuidar tu estabilidad emocional. Porque ahora el universo quiere algo mucho más grande para ti. Quiere un amor que no solamente te desee, sino que también sepa quedarse. Resumen final, Sagitario. Aunque intente resistirse, ya comenzó a comprender que podría perderte. Sagitario, después de unir todas las energías de esta lectura, las cartas dejan un mensaje extremadamente poderoso para tu vida sentimental. Porque aquí existió una conexión imposible de ignorar. Una historia marcada por deseo intenso, emociones reprimidas y sentimientos que jamás terminaron de desaparecer completamente. Y honestamente, las cartas muestran que alguien sigue profundamente afectado por ti, aunque trate de aparentar lo contrario. Todo comenzó con el Caballero de Varas. La carta del deseo. De la atracción imposible de controlar. Y de una persona que constantemente piensa en acercarse nuevamente a ti. Porque contigo existió pasión. Impulso emocional. Y una conexión que despertó emociones demasiado intensas para ser olvidadas fácilmente. Las cartas muestran pensamientos constantes. Deseo de buscarte. Y alguien que todavía siente una energía muy fuerte cada vez que piensa en ti. Pero escucha esto cuidadosamente, Sagitario. Aunque existe muchísimo deseo de acercamiento, también aparece una gran batalla emocional dentro de esta historia. Porque el 5 de espadas mostró orgullo, heridas emocionales y silencios que dejaron marcas profundas. Aquí hubo distancia. Palabras que dolieron. Y situaciones que todavía siguen afectando emocionalmente a esta persona. Porque aunque intente aparentar fortaleza, internamente sigue reviviendo esta conexión una y otra vez. Y honestamente, las cartas muestran arrepentimiento. Pero también muchísimo miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a descubrir que tú ya no sientes lo mismo. Y miedo a perderte definitivamente. Pero la energía se volvió todavía más intensa con el 2 de espadas. Porque esta carta confirmó que alguien sigue completamente bloqueado emocionalmente. Aquí existe indecisión. Confusión sentimental. Y una persona atrapada entre el deseo de acercarse y el miedo de enfrentar lo que siente realmente por ti. Porque aunque exista silencio, emocionalmente esta conexión jamás se rompió completamente, y escucha esto atentamente, Sagitario, la segunda ronda cambió por completo la energía de esta historia. Porque el sol apareció iluminando aquello que ya no puede seguir escondiéndose. Y honestamente, aquí alguien comienza a comprender todo lo que realmente siente por ti. Las cartas muestran claridad emocional. Reconocimiento sentimental. Y una persona que empieza a darse cuenta de cuánto significas realmente para su vida. Porque mientras más tiempo pasa, más fuerte se vuelve el miedo de perderte para siempre. Y escucha esto cuidadosamente. Aquí alguien ya entendió que no es fácil reemplazar tu energía. Porque contigo existió algo auténtico. Algo intenso. Y emocionalmente imposible de repetir. Pero aunque exista claridad emocional, el 7 de varas mostró que todavía hay resistencia interna. Porque alguien sigue luchando contra sus propios miedos. Orgullo. Defensas emocionales. Y temor a mostrarse vulnerable frente a ti. Las cartas muestran a una persona intentando protegerse,
aunque en el fondo desea acercarse muchísimo más. Y honestamente, veo una batalla muy fuerte entre el corazón y el ego. Pero la última carta reveló el verdadero destino emocional que el universo quiere construir para ti. Porque la reina de pentáculos apareció trayendo estabilidad, madurez y valor emocional. Y escucha esto atentamente. Sagitario, aquí alguien comienza a comprender que contigo no podía jugar. Porque tú no eres una conexión pasajera. Eres una energía difícil de encontrar. Difícil de olvidar. Y aún más difícil de reemplazar. Las cartas muestran sentimientos muchísimo más profundos de lo que aparentaban. Porque alguien ya no quiere perderte. Y podría comenzar a actuar de manera mucho más madura, consciente y estable emocionalmente. Pero esta carta también habla directamente de ti. Porque después de todo lo vivido, ya no estás dispuesto a aceptar relaciones vacías ni personas emocionalmente ambiguas. Ahora buscas reciprocidad, claridad emocional, lealtad y una conexión capaz de darte paz, no solamente intensidad. Y honestamente, Sagitario, las cartas muestran que algo importante comenzará a moverse muy pronto. Una conversación pendiente. Un regreso inesperado. O una confesión sentimental capaz de cambiar completamente esta historia. Pero antes de cerrar esta lectura, quiero pedirte algo muy especial. Si sentiste que estas cartas hablaron directamente de tu situación, si todavía existe alguien ocupando espacio dentro de tu corazón, o si sientes que esta conexión aún no ha terminado completamente, escribe en los comentarios. Lo que es para mí, encontrará el camino hacia mí. Y también dime, ¿crees que esa persona realmente regresará para luchar por ti, o sientes que el universo está preparándote para un amor mucho más estable y verdadero? Porque cuando comentas, conectas tu energía con esta lectura y ayudas a que este mensaje llegue a otras almas que hoy necesitan claridad emocional. Y recuerda esto, Sagitario, hay personas que aparentan haber seguido adelante, pero en silencio todavía siguen luchando contra todo lo que sienten por ti,